en exclusiva. Ya son las 6 de la mañana con 58 minutos y ahora saludo con mucho gusto a Miguel Alonso Raya, es líder del PRD en la Cámara de Diputados. ¿Qué tal? ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días y gracias por tomar la llamada. Buen día, Órdenes. Pues platíquenos, diputado, usted está pidiendo que se dialogue, que haya un diálogo entre el gobierno y la CENTE. Platíquenos cuál es su postura en torno a esto. Bueno, no se puede, a ver, primero, lo que se hizo, lo que se planteó de reformas o de modificaciones, tiene como centro de preocupación el elevar la calidad de la educación como objetivo principal. Entonces, no se puede elevar la calidad de la educación sin la participación, sin conciliar con los maestros sus problemas, sus intereses, sus dificultades, para efectos de darle una salida a la problemática que se presentan. Y eso plantea por reconocer rezagos, reconocer problemas que el sistema educativo tiene, reconocer el diseño que se hizo y los convenios que se firmaron en el 92 a la hora de centralizarse, en donde se reconocieron usos y costumbres y no sé qué tantas cosas, y entonces todo eso, desde luego que hoy tiene una repercusión cuando se trata de ignorar ese proceso y sobre todo ignorar de fondo que el sistema se construyó durante mucho tiempo para poder controlar a la escuela y a los maestros y no para apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje. Entonces, usted sugiere que se rediseñe, que se haga una nueva reforma educativa tomando en cuenta a los maestros, ahora sí tomándolos en cuenta, viendo qué es lo que ellos pueden aportar y no solamente de un lado, que sea unilateral. La verdadera reforma educativa consiste en el diseño, en el nuevo modelo de educativo, sí. No necesariamente en las modificaciones que hicieron al tercero y a las leyes secundarias. La verdadera reforma educativa está en qué modelo de educación vas a instrumentar, y eso falta. Eso es lo que deberían en todo caso retomar. Y también, evidentemente, en la evaluación, ¿para qué la usas? Porque el problema no es si la gente quiere o no ser evaluada. Si el maestro evalúa a sus alumnos, el maestro puede ser, pero los docentes, como los demás componentes del sistema, deben evaluarse. Pero el problema es, ¿la usas para corregir o la usas para amenazar o chantajear? Que esa es parte de del problema desde mi punto de vista, cuando menos. Esta situación es importante, muy importante lo que usted nos está diciendo, diputado. Usted es profesor de educación primaria de carrera. Sí. Usted trabajó en el campo de la docencia, maestro. Sí. Sí. ¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta un profesor en el campo? Pues en primer lugar, a escuelas multigrado tienes que atender varios grupos al mismo tiempo, 2 o 3 grupos al mismo tiempo. Te enfrentas a escuelas en donde no hay equipo, en donde no tienes la infraestructura adecuada, los baños no funcionan. ¿Y entonces? Te enfrentas a niños que llegan sin desayunar a la escuela. Todos son parte de una problemática que no se contempla a la hora que estás planteando el asunto de cómo hacer para que funcione el sistema educativo y qué medidas tomar y qué elementos. Por eso yo insisto, cómo se usa en todo caso el resultado de la evaluación para en función de eso pues corregir las cosas que se mantienen. Todos los factores que usted está considerando, creo yo que también deberían de ir en esa evaluación que se les está dando al maestro, para que entonces pueda ser considerado todo el proceso para poder realmente impactar en la educación. Bueno, así quedó plasmado en la ley. Sí, pero diputado, ya ahorita donde está la situación, entonces ¿cuál sería el camino a seguir? ¿Cómo poder hacer realmente un diálogo? Bueno, pues es el problema de la capacidad de las autoridades para hacer eso.
Si las autoridades que están actualmente no tienen capacidad de instrumentar una cosa así, pues lo que debe hacer es quitarlas y poner otras. O sea, no hay otra alternativa. Si en vez de estarte peleando y confrontando con una cantidad enorme de maestros, lo que tienes que hacer es que si quienes enfrentan hoy la responsabilidad de dialogar con ellos, de atender, de resolver, de sentarse a buscar soluciones de problemas, no muestran capacidad de eso, pues quitarlos y poner otra gente que sí tenga capacidad de hacerlo. Y diputado, ¿sí existe la intención, la apertura al diálogo de parte de los dos lados? Yo creo que los dos lados tienen dificultades, pero por algún lado tienes que empezar a corregir el asunto. Yo creo que se ha vuelto ¿cómo se llama? Estamos metidos como en una especie de círculo vicioso, sí, en donde de una parte y de otra hay dificultades para dialogar, pero pues por algún lado tienes que empezar a romper ese círculo vicioso para efectos de generar condiciones para llegar a acuerdos. Sí, porque en este momento parece que ninguna de las partes quisiera ceder, ni los maestros de la CENTE ni las autoridades en este momento de educación pública, porque dicen la evaluación va porque va, y los maestros en algunos estados dicen pues no va y háganle como quieran, y no vemos que de ninguno de los dos lados haya manera en que esto se solucione. Pues, sí entiendo, pero la cuestión siempre se le encuentra salida a esos problemas cuando depende de cómo tratas a la gente. ¿Cómo se construyó el acuerdo en Guerrero para que los de Guerrero aceptaran el examen de ingreso? Pues platicando con ellos. ¿Cómo se convenció, entre otros, a los estudiantes de Otzinapa en eso? Pues explicándoles por qué la importancia de incluso diversificar o formar en la escuela para atender la demanda diversa en Guerrero. Y entonces, en función de eso, cuando explicas, te sientas, dialogas con la gente, pues puedes encontrarle salidas. Si quieres, con puras amenazas, corregir el asunto, pues va a ser muy complicado resolverlo. Oiga, diputado, ¿y realmente los de la CENTE sí están buscando elevar la calidad de la educación o están igual que la SEP? Que por un lado la SEP hace una reforma, dicen los maestros, que tiene que ver más con lo laboral, y mientras los de la CENTE dicen ellos que ellos buscan la calidad de la educación, pero vemos que en lo que están solicitando tiene más que ver también con lo laboral, con sus prestaciones, con lo que han logrado y demás. Entonces, pues los dos están en la misma. Por eso, pero Ali, yo insisto, es un conflicto enrarecido, es un conflicto ya enredado, complicado. Yo no niego eso. Sí. Eso es casi un diálogo diríamos de sordos, sí, y retos que se lanzan de un lado y de otro, pero vuelvo a insistir, por algún lado tiene que empezarse a tender los puentes y a romper los diques que hoy existen para poder sentarse a platicar. Parece imposible, pero pues siempre hay maneras de cómo lograrlo. ¿Usted tendría alguien en mente de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública para que reiniciara un nuevo diálogo? Pues se quiere un secretario de Educación, cuando menos hablador y menos, ¿cómo se llama? Menos pasional, ¿no? Entonces, ¿cree usted que él sería debería de ser la persona indicada? Pero tal parece que no ha ayudado mucho al diálogo. Por eso digo que se requiere un secretario de Educación menos pasional, más sensato. El que está, pues yo creo que ya perdió toda posibilidad de lograr eso. Oiga, pero ¿cómo que muy pasional? Pero si de repente dice, no va la evaluación, no, pues ya como pues que son parte de las reacciones, son parte de las emociones. Así reacciona. Uh-huh. Porque bueno, no se ve que sea muy enérgico, o sea, de repente va para atrás y ya no le entra, no toma el asunto o el toro por los cuernos, y luego muy entrón, y entonces quiere imponer y se va a los extremos, ¿no? Pues me estás dando la razón. O sea, cuando tú quieres imponer, por eso digo que sus reacciones
son muy pasionales. Entonces la cuestión es que te vas de un lado a otro, y entonces eso, retando, como esto de llueva o tren va a hacer, bueno, pues la reacción del otro lado inmediatamente viene, levantas barricadas y haces cosas para decir, bueno, pues no vamos a entrar a tu juego. Y es un cuento de nunca acabar mientras que sigan las cosas, ¿sí? Diputado, ¿cuáles serían los posibles escenarios que podríamos ver en el futuro? Pues que se requiere serenar las cosas para poder construir el ambiente propicio para un diálogo pues productivo, constructivo, buscándole, teniendo el diagnóstico porque completo, reconociendo la realidad. Son estados los que han padecido desde hace muchos años rezago. O sea, ¿quién le dio quién firmó para que, por ejemplo, en el caso de Chiapas, la sección misma nombrara a los directores de preescolar, básica, telesecundaria, etcétera, por la propia autoridad educativa? Entonces, pues tienen que contemplar y asumir las responsabilidades que esto ha implicado y las consecuencias que ha traído. Oiga, para en función de eso, pues entonces tomar las medidas que se requieren para efectos de, como proceso, pues ver entonces cómo se resuelve esta problemática, pues que no se generó de un día para otro, que claro, tiene años. Exacto. Diputado, ¿de qué manera podría intervenir la Cámara de Diputados o los senadores para que esto pues se solucionara? Porque, pues como dice usted, pues sí, el tema está muy polarizado, de ninguno de los dos lados se quiere ceder, aparentemente pues el secretario de Educación Pública no está funcionando, no está dando el ancho, pero pues tampoco se quita, no lo están cambiando, ni siquiera hay esa posibilidad. Entonces, ¿de qué manera podrían, como legisladores, ustedes intervenir para que esto ya se solucione? Pues hoy hay comparecencia, ¿no? Y esa es una manera de intervenir. Hoy comparece el secretario de la Comisión Permanente. A veces en las comparecencias pues, nada más se le cuestiona, pero pues no pasa nada. Bueno, pues, algo se tiene que hacer, indiscutiblemente que el Congreso puede construir acuerdos y sugerirle al Ejecutivo, es una facultad del Ejecutivo, pero si finalmente las cuentas no salen, no están saliendo como deben de ser, pues el Ejecutivo está obligado a corregir cosas. Oiga, diputado, y finalmente, ¿usted ve que en algún momento se pudiera dar una solución a esto? Pues tenemos que encontrarle salida por el bien de los niños, de los padres de familia, de la sociedad, a la educación. Porque si no, pues está vinculado, o sea, ¿cómo llevas tú inversiones a Michoacán, a Oaxaca, a Guerrero, si no logras elevar la calidad de la educación y con ella lo de la mano de obra para efectos de pues poder atender generar otro tipo de empleos? Ustedes de donde estamos hablando en Juárez, sí, claro que cuenta mucho la calidad de la preparación y la calidad de mano de obra pues para atender empleos que se generan en la frontera. Si no hay manera de poder generarlo. Muy bien, pues diputado, le agradecemos que nos haya tomado la llamada. Al contrario, ustedes muy amables como siempre, gracias. Muy amable, buenos días.